Cordial saludo, mi nombre es Cindy Paola Manrique. A continuación, presento la sustentación de la tarea 3, Análisis de servicios, amenazas y técnicas de ataque para el curso Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática. Entonces, en esta ocasión, en el primer punto se nos solicitaba hacer una definición de la metodología Cyber Kill Chain. En esta metodología se encuentran 7 etapas consecutivas y estas etapas tienen el objetivo de identificar e interrumpir una actividad maliciosa de un atacante cibernético. Estas etapas consisten en el reconocimiento del ataque, el desarrollo de un arma, la entrega de esta arma, la explotación, la instalación, el comando y el control y la ejecución de objetivos. Entonces, básicamente la metodología lo que busca es, por medio de una lógica lineal, aplicar cada uno de estos pasos para poder no solamente combatir un ataque, sino también realizar pruebas de caja blanca o caja negra o caja gris dentro de los sistemas operativos y dentro de los sistemas informáticos. Entonces, básicamente, si en un ataque se logra interceptar alguno de estos pasos, ya sea el desarrollo del arma o la entrega o la explotación, fácilmente se puede hacer efectiva la limitación de ese ataque y evitar que afecte la infraestructura de la red o del sistema operativo donde se esté trabajando. Y eso aplica también para los usuarios de red. También se nos solicitaba en el segundo punto hacer una definición de diversos tipos de ataques. Entonces tenemos, por ejemplo, las inyecciones SQL. Estas inyecciones lo que buscan básicamente es engañar a las bases de datos para que realicen operaciones no autorizadas, insertando fragmentos de código SQL maliciosos en formularios web o parámetros URL. También tenemos los ataques XSS, que es un tipo de método en el cual se inyecta código de JavaScript malicioso en sitios web de confianza. También los ataques de CSRF engañan a los usuarios que han iniciado sesión en sitios web de confianza para que envíen solicitudes maliciosas falsificadas a dichos sitios sin su consentimiento. Los ataques LFI funcionan de la misma manera que los ataques CSRF. Sin embargo, el principio detrás del ataque es explotar vulnerabilidades en funciones de inclusión dinámica, ingresando rutas relativas, eludiendo las restricciones del directorio raíz web. Y también en los ataques RFI, que son muy similares a los ataques LFI, pero más peligrosos, engañan al servidor objetivo para que cargue y ejecute scripts maliciosos ubicados en un servidor externo remoto. Por último, los ataques DDoS se utilizan en miles de ordenadores infectados por medio de botnets, que están dispersos por Internet para evitar simultáneamente grandes cantidades de solicitudes de acceso a falsas a un servidor objetivo. Funciona utilizando la presión del tráfico o el agotamiento de recursos para agotar por completo el ancho de la banda de la red y asimismo generar que la memoria del sitio se agote. En el tercer paso se nos indicaba definir en qué consisten los indicadores de compromiso, IOCs. Los indicadores de compromiso son una medida que buscan evidencia digital en el campo de la seguridad informática. Pues estos se evidencian cuando alguien entra ilegalmente a una red o a un sistema y genera daños, entonces los registros del sistema y la memoria del tráfico red que se evidencian son esos indicadores de compromiso. Existe una clasificación y tenemos varios. Dentro de esos están los indicadores de red como tal. Dentro de ellos están las direcciones IP maliciosas, los dominios sospechosos y el tráfico anómalo. También tenemos los indicadores de host. Dentro de ellos están los valores de hash de archivo, las rutas y nombres de archivo. Y de igual manera tenemos tanto los indicadores de correo electrónico como los indicadores de comportamiento. En los indicadores de correo electrónico están los metadatos del remitente, el análisis del encabezado, los archivos adjuntos y las URL incrustadas. En los indicadores de comportamiento principalmente tenemos cualquier tipo de anomalías en las cuentas, ya sea en cuanto a temas de privilegios o incluso también en el sentido de urgencia. En el paso 4 se nos solicita también realizar un análisis de los casos propuestos. Entonces tenemos 3 tipos de empresas a las cuales tenemos que mencionar qué tipo de pruebas se le va a realizar a estas acciones. Entonces en la primera empresa se nos dice que ellos desean evaluar la seguridad de su nueva aplicación web.
Para este caso se recomienda una prueba de penetración de caja negra. ¿Y esto por qué? Porque la aplicación está a punto de ser lanzada al público y nunca se ha probado. Entonces, un hacker puede simular el ingreso al sistema y reflejar las capacidades y las vulnerabilidades de la aplicación. En la empresa Y, que es el segundo caso, se menciona que se desea evaluar la seguridad de su infraestructura de red, incluyendo servidores, dispositivos red y sistemas de detección de intrusos. En este caso se recomienda un tipo de prueba de penetración de caja blanca. ¿Y esto por qué? Porque por medio de esta prueba podemos aprovechar la información arquitectónica interna del sistema para la auditoría más exhaustiva y eficiente, garantizando que no se pasen por alto fallos de configuración importantes. Y en el último caso, entonces se nos menciona que dicha empresa desea evaluar la seguridad de su nueva aplicación antes de lanzarla en la tienda de aplicaciones. Se nos dice que los desarrolladores tienen un conocimiento parcial de la aplicación. En este caso se recomienda una prueba de caja gris. ¿Y esto debido a que se pueden combinar ataques simultáneos de caja negra y de caja blanca en esta aplicación? En el paso 5 se nos solicita hacer una definición por medio de una tabla comparativa de diferentes herramientas de escaneo y prueba de vulnerabilidades de seguridad web. Dentro de ellas están Burnside, SAP y Acconetics. Estas aplicaciones se utilizan en gran medida para poder detectar vulnerabilidades en los sistemas web. Cada una maneja diferentes estrategias y plataformas, sin embargo, la esencia es la misma: podernos anticipar a los ataques de los ciberatacantes. En el paso 6 se nos solicita responder unas preguntas relacionadas con algunos tabús que surgen alrededor de los sistemas operativos y de su uso en cuanto a la seguridad informática, sobre todo en el tema de Windows. Entonces, a nivel general, pienso que para diferentes tareas puntuales de análisis, penetración y detección de datos y de información, se pueden utilizar cualquier tipo de sistema operativo. Esto está sujeto a que a la necesidad del cliente o del usuario. Muchos ataques pueden ser mejores manejados en Linux o desarrollarse de mejor medida, pero si están en Windows, pues no logramos nada. Entonces, por ejemplo, en el análisis de malware, en pruebas de penetración y en análisis forense, se pueden combinar tanto el sistema operativo Linux como Windows, por ejemplo, por medio de la herramienta PowerShell. En el paso 7, se nos solicita que describamos qué es pentesting. A nivel general, pentesting hace referencia a las pruebas de penetración que se realizan en los sistemas informáticos, en las redes o en las aplicaciones web. Su característica principal es la intrusión legítima, ya que al descubrir e intentar explotar vulnerabilidades de seguridad conocidas y desconocidas, se verifica la eficacia de los sistemas de defensa y en última instancia se evalúan los riesgos potenciales para los activos objetivo cuando se someten a ataques reales. Asimismo, se nos hace la solicitud de que describamos los pasos del pentesting. A nivel general, se tiene, por ejemplo, la planificación y el reconocimiento, el escaneo y el análisis, la obtención de acceso, la implementación del ataque, el mantenimiento de acceso y los análisis e informes que son importantes para podernos preparar y contraatacar ante una amenaza externa. En el paso 8 se nos solicita que definamos a qué hace referencia Metasploit y asimismo mencionemos sus componentes y cómo funciona. A nivel general, Metasploit es un framework de pruebas de penetración de código abierto y es el más utilizado en el mundo. Se caracteriza por su diseño modular, actualizaciones extremadamente frecuentes, la compatibilidad multiplataforma y potentes capacidades de ataques automatizados. A nivel general, para que Metasploit en general funcione, es necesario que haya una conectividad entre las redes, el sistema objetivo debe tener una vulnerabilidad específica conocida, también es necesaria que haya una versión del sistema operativo al servicio del proceso y también que la carga útil del ataque pueda ser evasiva. También se nos solicita en el paso 9 que definamos qué es un botnet. A nivel general, los botnets son unas redes de dispositivos conectados y que están infectados con malware y que son controlados remotamente por un ciberatacante. Su principal fortaleza reside en su escala y sigilo, ya que después de que haya penetrado sobre un equipo, tiene una propagación muy rápida.
A continuación se presenta una gráfica donde se muestra ese ciclo donde tenemos en el centro a el cibercriminal y a la botnet como una derivación de este atacante. Asimismo, la distribución del malware, la infección en las máquinas y el control sobre el servidor. También se nos dice en el paso 10 que se realice un análisis del caso propuesto en el anexo 3. Entonces, en el anexo 3 podemos encontrar que hay una amenaza generada por un correo que llegó como una alerta de Facebook para hacer clic e ingresar al enlace. Entonces, a nivel general, se puede decir que este tipo de casos es un caso muy común de phishing. ¿Y por qué podemos decir que es phishing? Porque se evidencia que en la revisión gramatical y lógica del enlace encontramos varios errores gramaticales. También al analizar el dominio del enlace, ¿cierto? Encontramos la terminación reviewsupport.com y esta terminación es un subdominio muy común utilizado por los atacantes para hacer este tipo de ataques. También es necesario, cuando se detecten este tipo de enlaces, verificar los canales oficiales y no hacer nunca clic a este tipo de correos electrónicos. ¿Qué herramientas utilizadas podemos utilizar para poder determinar y verificar el nivel de riesgo de este enlace que llegó a la aplicación web, a Facebook? Entonces podemos hacer una consulta Voice en la página web de Voice y podemos detectar si la URL que nos llegó es de un lugar confiable o no. También podemos hacer una consulta en Virus Total, pero aquí en Virus Total es importante tener en cuenta que vamos a trabajar, por ejemplo, si lo hacemos en la web mediante Google Safe Browsing, mediante ese sitio web, y nos da también información un poco más completa sobre esta URL. Y también podemos hacer esa consulta en la página de URL Void, donde podemos verificar la credibilidad del dominio. En las 3 consultas realizadas, al acercar la imagen, podemos evidenciar que hay alertas. Y por ejemplo, en la primera, se nos dice que el enlace no es un enlace soportado. En la segunda consulta, por ejemplo, podemos ver que está el mensaje que ese sitio no es seguro. Y en el tercero también podemos ver un reporte donde se nos da la calificación del enlace. ¿Listo? ¿Qué riesgos podemos encontrar al momento de hacer clic en este enlace? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el robo de credenciales, un tema de compromisos de cuentas, que no solamente vamos a dar información, sino que los atacantes van a tomar control de nuestra información comercial y de la cuenta como tal. Vamos a tener también pérdida de privilegios administrativos, fuga de información, y una inyección de script maliciosos. Entonces, en general, pues este correo electrónico es falso. No se debe hacer clic en ningún enlace, se debe marcar inmediatamente como spam y eliminarlo. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para identificar un nivel de ataque, por ejemplo, para usuarios no profesionales o para personas del bien común? Entonces, principalmente la sensación de urgencia. Entonces, es muy común que los atacantes exploten ese miedo y esa urgencia en los usuarios. Por eso, en esos casos es mejor parar. También tenemos el tema de la ortografía y la gramática defectuosas. También tenemos que el sitio web es falso. La verificación del desplazamiento, es decir, que cuando ponemos nuestro cursor sobre el enlace, pues nos va a salir una dirección web que no corresponde a la realidad. Y también la solicitud de información confidencial. Entonces, esta es una táctica muy común en atacantes y en este tipo de ataques. En el paso 11, y ya para terminar, se nos solicita que hagamos un listado de los equipos de seguridad e incidentes de computación y respuesta establecidos aquí en Colombia, o sí, y que mencionemos si son de origen sectorial o privado.
Entonces, en Colombia existen diversos CIR que están principalmente concentrados en Bogotá, pero hay otros lugares como Antioquia y Valle del Cauca donde los podemos encontrar. Entonces, un ejemplo de esos es, por ejemplo, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, o COLCER. También tenemos el CIR PONAL, que está muy relacionado con la Policía Nacional. También tenemos el CIR Defensa, el CIR Financiero, que es principalmente, o está enlazado principalmente con la subbancaria, el CIR Salud, el CIR del sector eléctrico, el CIR de Mintic, el CIR del gobierno digital, el CIR académico Renata, el CIR financiero cooperativo, el CIR telecomunicaciones, el CIR de transporte, el CIR del sector hidrocarburos y el CIR empresarial y consultor. No siendo más, muy amables, muchas gracias por su atención.